tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. ¿Qué tenemos hoy? Hoy nos visita el doctor Marcelo López Mesa de la Universidad Maimónides. Con él vamos a hablar de mala praxis médica, es un seminario que se hace dentro de muy poquito, el 24 de abril, en la Universidad Maimónides. También nos visita una querida amiga, la doctora Alexia Rataxi, psiquiatra infanto-juvenil, con la cual vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Ella viene acompañada de Karina Morillo, mamá de Iván, un chiquito que sufre esta patología. También nos va a acompañar el doctor Mariano Cuño Libarona, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UMSA, la Universidad del Museo Social Argentino, que todos la conocemos por UMSA, y vamos a hablar de todas las carreras que podemos estudiar, de los posgrados que tiene UMSA. Ustedes saben que UMSA, podemos decir que abogacía es el caballito de batalla de la universidad. Y por último, Mariano Maradeo, con quien vamos a hablar qué es un coach. ¿Qué es una empresa con conciencia? ¿Está de moda ahora ser coach? ¿Dónde se estudia? ¿Qué trabajo realiza un coach? Bueno, todo eso y mucho, mucho más después de la pausa. Quédate con nosotros. Bueno, estamos en el aire, estamos con el doctor Marcelo López Mesa. Bienvenido al programa, usted es la primera vez que está en Educación y Sociedad. Bueno, usted es un grande, puedo decir, tiene un currículum impresionante, ha sido juez de cámara en Trelew, ha sido asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene el doctorado en Ciencias Jurídicas, ¿se dice, o en Abogacía? ¿Cómo? Ciencias Jurídicas y Sociales. Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, si no me equivoco. Y usted está a cargo, dentro de muy poquito va a haber un seminario muy interesante en la Universidad Maimónides, de la cual usted es profesor, sobre mala praxis médica, un tema fundamental y aparte hoy está en todos los medios por este hecho tan triste que acaba de pasar por una colega periodista. O sea, y cuente un poquito qué alcance tiene. Bueno, primero hablemos del seminario, quiénes lo pueden hacer, cómo me anoto, cuántos días son, y después puntualmente qué alcance tiene la mala praxis médica, cuál es la responsabilidad realmente del médico, porque cuando uno se va a hacer hoy cualquier estudio, antes de comenzar te hacen firmar un montón de cosas a la persona o en su defecto a un familiar o cercano, inclusive tenés que ir acompañada muchas veces, si no, no te lo hacen, ¿no? Eso los deslinda de la responsabilidad, creo que está claro, pero la aturdí de preguntas. No hay problema. Comencemos por el seminario. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un placer estar a usted y un saludo a la audiencia. Por estar acá. El seminario que vamos a hacer con la Universidad Maimónides es el día 24 de horas de abril, en horas de la tarde, a las 18:30 horas, en la sede de la Universidad Maimónides, ahí en calle Hidalgo, 775. Sí, es una hermosa universidad, tiene un muy lindo aula magna, así que lo vamos a hacer allí. Invitamos a todos los interesados en asistir. La convocatoria es abierta al seminario. ¿Podemos ir periodistas, por ejemplo? También, sí, cómo no. Porque hay tanto médicos como abogados y hasta un experto en enfermería que van a disertar, porque intentamos cubrir transversalmente el tema, desde diversos puntos de vista. Entonces, la convocatoria es abierta para abogados, médicos. Lo que acaba de decir, me quedé pensando, o sea que la mala praxis también incumbe al enfermero. También, y claro. a todos los que están supuestamente en esa sala de operaciones, quirófanos, no sé. Sí, no necesariamente, también puede ser por terapéutica, no solo por operación. Puede haber mala praxis, si quiere termino con lo de... Perdón, me lo interrumpí. No, disculpe. no hay problema. Entonces, la idea es que pueden ir abogados, médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de abogacía, periodistas, público en general interesado en el tema, alguno que pueda tener incluso algún problema físico que haya sufrido la mala praxis, o que piense, como para sacarse alguna duda. La idea de la convocatoria es amplia. Es una actividad gratuita,
Lo que sí hay que inscribirse previamente para evitar que desborde la capacidad del salón. ¿Cómo no? Con todo gusto. Me parece, aparte vi el plantel de gente y son todos capos, ¿no? O sea, y la verdad que hemos convocado a varios profesores de muy importante valía y, por ejemplo, está el doctor Vázquez Ferreira, el doctor Becky. Bueno, aparte Maimónides, o sea, es una universidad que nace muy fuertemente con todo lo que es los temas médicos y después fue abriendo el espectro y también es muy fuerte en Derecho, claro. O sea que va a ser un seminario de lujo, podemos decir. También por eso elegimos con el doctor Ricardo Álvarez, que es el director de la carrera de Derecho y quien está conmigo en la Asociación Argentina de Derecho Civil y Comercial. Decidimos hacerlo en Maimónides justamente por eso, claro. Porque tiene Facultad de Medicina y Escuela de Derecho. Que no muchas, son muy pocas las que tienen, creo que la UCA, pero la UCA en Medicina abrió hace muy poquito, claro. O sea, esta es de hace 25 años, 27 que tiene. Y aparte es muy fuerte, muchos extranjeros que vienen también. Sí. La verdad que estamos muy contentos, porque aparte ya le digo, hay médicos que van a dar su punto de vista, el doctor Camarota, un prestigioso médico forense, que también lo hemos invitado, el doctor Alejandro Becky, con quien tenemos alguna actividad profesional en común, o sea, realmente mucha gente. Y después, bueno, médicos de primer nivel, el doctor Trigo, o sea, gente de primera línea, cada uno en su especialidad, para brindar diferentes aspectos de la responsabilidad médica. Y yendo, así que están todos invitados, va a ser un gusto estar allí. Anotar, ojalá pueda 24, martes 24 de abril a las 18:30 horas. Sí, voy a ir. Para anotarse es muy fácil. Hay, vía internet. Vía internet, es muy fácil. Es muy fácil, si no llamás y te inscribís, o por teléfono, o sea, por teléfono. Doctor, le pregunto, o sea, la segunda pregunta era, porque realmente hoy te hacen llenar, son papeles que uno lee y no te hacen en general ningún estudio que amerite una sedación o una anestesia o algo, sin que, por supuesto, la persona o un familiar firme eso. ¿Eso deslinda de la responsabilidad médica? Yo le voy a explicar dos cosas. Primero, está la mala praxis antigua, tradicional, clásica, y hay nuevas formas de mala praxis, claro, que surgen a partir de la sanción de la llamada Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Derechos del Paciente se dictó durante el gobierno kirchnerista. Es una ley que directamente pone en papel cuáles son los deberes del médico y cuáles son los derechos del paciente. Entonces en ese momento se termina con una forma de ejercer la medicina que ya venía en franco retroceso, que es la medicina paternalista. La Ley de Derechos del Paciente le da directamente acta de defunción a la medicina paternalista. Porque actitudes que antes eran toleradas en los médicos, como por ejemplo que el médico decida por el paciente sin informarle, hoy es causal de mala praxis. Entonces tiene la mala praxis tradicional, la de siempre, que hasta la década del 50 o del 60 no era casi una cuestión de laboratorio, no había prácticamente casos. Claro. Hasta la década del 60 o del 70. Que ahora tiene una cantidad impresionante de juicios tramitándose en este momento en el país. Según estimaciones, para que usted se dé una idea, en este momento en el país tramitan entre 6.000 y 10.000 causas contra médicos. Wow. En los diversos, juzgados, cámaras de diversas provincias, federales, en fin. O sea que hay una ley de derechos del paciente. ¿Y por qué esa ley de derechos del paciente es tan poco conocida? ¿Y cómo es el tema de mala praxis en el tema de lo que son las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Porque digo, en todo lo que es clínica, si bien, a ver, fácil, no sé si es fácil probar la mala praxis, usted es el abogado, o sea, pero digo, a ver, si yo tengo radiografías de este hombro, dos cosas. La mala praxis clásica, es decir, lo que significa una negligencia, por ejemplo, o lo que significa impericia, hay tres clases de culpa médica. La negligencia, la impericia y la imprudencia, que son específicas. Por ejemplo, la impericia es la falta de conocimiento técnico suficiente. Usted actúa en forma imperita. Eso, es un acto de soberbia también, porque hoy un médico puede consultar con un colega hasta vía internet, ¿o no? Y lo que ocurre, disculpe que le interrumpa. Lo que ocurre es que a veces el apuro con el que se trabaja, ha cambiado mucho la profesión médica desde la década del 70, 80 para acá.
Hoy en día ya no hay una relación prácticamente de confianza entre el médico y el paciente. Ese médico de cabecera que atendía a la familia, no existe más. eso hoy casi no existe. Hoy en día, contento a la persona que tiene una obra social, que le da una cartilla, la mayoría son desconocidos para él, y tiene que elegir uno dentro de esa cartilla. Entonces hay una cierta anonimidad del tratamiento médico y esa relación de confianza se resquebraja. Consecuentemente, no hay, digamos, muchas cuestiones que antes se daban por sentadas. La personalidad del acto médico, la toma del tiempo necesario para evaluar, la realización de estudios. Que vos entiendas lo que te está diciendo. Exactamente. A veces te hablan y vos... El hablar claro. El hablar claro. Sí, y yo lo interrumpí, usted habló de 3 cosas, que ahí yo lo interrumpí, dije, porque yo supongo que si un médico tiene dudas sobre algo, no sé, hoy haces una videoconferencia, se contacta con el mejor especialista y claro, en los casos complejos, pero hay muchos casos en donde el problema es el apuro, la falta de tiempo, alguna urgencia que pueda surgir en el momento. Y las prepagas. Entonces, estamos hablando, doctor, bueno, los médicos tienen que atender mucho para facturar, sí, porque realmente se les paga muy poco. Disculpe que sea tan... No, que es así, es así. Tengo una hija médica, pero eran 3 cosas, y a ver... Entonces tiene la impericia, que es la falta de conocimiento técnico. Hoy en día lo que se está viendo es que la formación académica, sin entrar en generalizaciones, pero la formación académica no es tan importante, tan pura como antes, sino que a lo mejor los alumnos o estudian menos, o tienen menos posibilidades, o es más rápido todo, y entonces ha declinado la formación médica en Argentina. Eso es un hecho evidente. Sí. Bueno, la declinación de la formación médica termina jugándose como un caso de multiplicación de casos de mala praxis. El derecho pasa lo mismo. Antes juicios contra abogados era rarísimo. Sin embargo, en derecho hoy hay casos contra colegas. Muchos. Y en la parte psicológica es casi imposible en la parte psicológica habría otro problema, porque ya no está regido por la Ley de Derechos del Paciente, sino por una ley especial, que es la Ley de Salud Mental. Entonces ya sería otra cuestión que nos iríamos un poco del tema. ¿Y vamos a tocarlo también en este seminario el 24 de abril? Ambos, no, salud mental no. Salud mental no, pero sí fundamentalmente mala praxis médica. Exactamente, y el tema de la ley de, digamos, el tema de la información que se le debe dar al profesional, al cliente, al paciente. Y hay que hacer una distinción, no siempre al paciente. El profesional médico no siempre atiende pacientes, porque hay 2 clases de medicina. Está la medicina terapéutica, que es la tradicional, la medicina, digamos, que busca curar, sí, o que busca mejorar, sí, la salud de la persona. Y está otra medicina, que es la llamada medicina perfectiva o embellecedora. Ah, la estética. Medicina que ahí estética. Debe haber 1 millón de casos. No solo medicina estética, por ejemplo, que le busquen sacar el tatuaje a una persona, que le busquen hacer una vasectomía, una ligadura de trompa. Eso ya no es medicina terapéutica, eso es medicina satisfactiva o embellecedora. Ay, no lo había pensado. Entonces, nunca. en esa otra rama no hay pacientes, hay clientes. Doctor, se me ha ido el tiempo, pero primero voy a hacer todo lo posible porque yo salgo más o menos... Bueno, y esto le termino. Sí. Y es mucho más exigente en esa rama de la medicina no terapéutica o embellecedora, por ejemplo, es mucho más exigente la información, claro, que se exige y el consentimiento. Claro. Ahí no puede haber déficit de ninguno de consentimiento porque eso significa mala praxis. Ay, pero ha sido un placer enorme. No, voy a por hacer favor. Lo imposible por estar ahí y va a volver. Pues me quedaron 1 millón de preguntas. Va a ser un placer seguramente. Un placer. Igualmente para mí. No se vayan que el programa sigue. En marzo, congélate con Kennedy Más. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Paga hasta con un 30% de descuento y congela la cuota. Inscríbete ya. Kennedy Más, el mejor plan para vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos.
UCES, parte de tu historia. La Universidad Católica de Salta te ofrece carreras a distancia para que puedas desarrollarte como profesional desde tu lugar y en tus tiempos. Ingresa a ucasal.edu.ar/distancia o acércate a tu sede más próxima. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. Instituto Junín, prepárate con nosotros para CBC, UBA 21, universidades privadas, ingresos, secundarios, cursos de apoyo y clases particulares. Instituto Junín, aprobar con nuestra preparación es una tradición. Estamos con Mariano. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Mariano? Creo que hace poquito estuviste en el programa, pero por otro tema. Ahora contanos un poquito, vos tenés una empresa, ¿puedo decir que es una empresa de coaching? ¿Está bien dicho? Hola Tere, ¿cómo andás? Sí, efectivamente. Primero es un gusto poder a compartir vos otra vez con vos. Estar hoy acá. Y tal cual vos decís, sí, es una empresa donde trabajamos consultoría organizacional y coaching. ¿Qué es el coaching? Porque hoy todo el pregunta. mundo te lo menciona, voy a un coach, o sea, uno a veces se pregunta, voy a un coach, vuelvo a hacer terapia, voy a un psicólogo, lo reemplaza, trabajan en forma conjunta, no sé si es claro, creo que está clarísimo. Muy clara la pregunta y qué bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para poner un poco de luz de las opciones que presentaste. Claramente trabaja de manera integrada, no reemplaza al psicólogo. El coaching no trabaja patologías, es algo muy importante tener en cuenta. Eso es un espacio y un ámbito de trabajo profesional de la medicina y de los psicólogos. ¿Qué aporta el coaching? A mí me gusta usar una metáfora que es la metáfora del taxi, que uso muchas veces, ¿no? Un coach es como un taxista. Un pasajero va, se sube al taxi y pide llegar a un destino. ¿Qué aporta el taxi? Es el conocimiento de la ciudad, el GPS para moverse y llevarlo al destino de la mejor manera. El coaching lo que hace es acompañar a las personas a alcanzar los desafíos o los problemas que están enfrentando de una manera más efectiva. A ver si te entendí. El coaching no reemplaza al psicólogo, claramente nunca al psiquiatra, porque no atiende ningún tipo de patología. Exacto. Como sería depresión, esquizofrenia, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo un problema puntual y no lo puedo resolver, ustedes me acompañan en ese proceso para resolverlo. ¿Es algo parecido? Exactamente. El motor del crecimiento humano es la insatisfacción que nos generan ciertas situaciones actuales. Hay una situación actual que no nos gusta mucho y queremos que sea de diferente manera. La brecha entre el estado actual y el estado deseado es lo que el coach ayuda a achicar, a acortar esa brecha. Te acompaña en ese proceso, digamos. Exactamente. ¿Y dónde vos venís del mundo del deporte, si no me equivoco, sos profesor de educación física. De educación física, que aparte en el tema del deporte sí está muy claro lo que hace un coach, digamos. Es que el coaching surge en el deporte en la década del 70 con Tim Gallwey en Inglaterra. Él escribió un libro muy interesante que es The Inner Game of Golf, que es el juego interior del tenis y del golf, y empezó a ver la dimensión mental y emocional en el deporte. Hasta ese momento lo único que se veía es la parte física y técnica, pero él empezó a observar que el comportamiento o el resultado deportivo estaba fuertemente vinculado a la mente de los jugadores y a las emociones. Como casi todo en la vida. Exactamente. Hoy, o sea, nosotros actuamos mucho más por emociones, más compramos mucho más por emoción que por racionalidad. Absolutamente. Realmente. Y nos llenamos de cosas que después por ahí, viste, quedaron ahí archivadas. Exactamente. Perdón, te interrumpí. No, por favor, me gusta igual la forma en que interactuamos con vos. Hoy hablamos de seres humanos integrales. Hay tres, hasta te diré una cuarta dimensión, que es la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. No vinculado al religioso, sino al espíritu que nos moviliza.
Y me preguntabas con quién me formé. Yo me formé con Fred Kaufman, que es el presidente del Conscious Business Center. Nuestro método de trabajo es el coaching consciente. Él es actualmente vicepresidente de Desarrollo Ejecutivo de LinkedIn y a través de esta red, que es la red de negocios o de profesionales más importante del mundo, intenta él transmitir esta filosofía. Vos hablás en tu página web, o mejor dicho, la página web de tu empresa, que podemos mencionarla, de empresas conscientes. A ver, ¿esto por qué te lo pregunto? Yo tengo una pyme, este es el país de la pequeña y mediana empresa, y tengo un problema que no puedo resolver. A ver, me comunico con tu empresa para que me acompañen en eso, o porque en general uno tiende a llamar a un profesional. No sé, tengo un problema contable, llamo a un contador, tengo un problema legal, claramente llamo a un abogado. ¿Por qué llamaría a una empresa como la tuya? Qué buena pregunta. ¿Qué valor le agregamos nosotros y sobre todo a las pymes? Que te agradezco que lo menciones porque es nuestro espacio, nosotros nos queremos especializar en pymes. Es el país de las pymes, el Mariano. 70% de, Sí, totalmente, digo. el 70% son pymes y queremos generar valor ahí. ¿Por qué me podrían llamar? Por todos temas relacionados al componente humano de las organizaciones. Todo lo que, las dificultades que se generen. Es el capital más importante de la empresa, sea del tamaño y del rubro que sea. Las mayores dificultades de las organizaciones, no solo empresas, sino las organizaciones en general, son humanos y es cómo nos relacionamos. Claramente. Nos relacionamos de manera muy inconsciente, de ahí el término de trabajo a conciencia. No somos conscientes del impacto que genera nuestra comunicación, la forma en que nos comunicamos, qué nos decimos, cómo nos decimos. O el cómo para mí es fundamental. Y ahora no puedo dejar de preguntarte, todo este tema de redes sociales, yo digo que muchas veces estamos conectados y no comunicados. Digo que la comunicación pasa por esto, por mirarnos, por ahí a veces le das la mano a una persona y no decís nada y estás diciendo 10 veces más que en palabras, ¿no? Un abrazo, qué sé yo. ¿Y qué pasa con las redes sociales donde hay toda una parte de lo que es la comunicación corporal o gestual que se pierde? Inclusive en los WhatsApp el tono se lo pone el que lee, o sea, cuando vos les escribís un WhatsApp, qué sé yo. Fíjate, Tere, que el tema que traes es ciertamente polémico, ¿no? Porque es como muy candente, sobre todo con el conflicto en Facebook a nivel internacional. Yo siempre creo que son herramientas. La culpa o la responsabilidad no es de la herramienta, sino el uso que le damos a la herramienta. Las redes sociales hoy nos han facilitado un montón de cosas, nos posibilitan, pero un uso desmedido o no consciente, volvemos al tema de tomar conciencia de cómo usamos la herramienta, es, creo, la oportunidad de mejora que tenemos, no es atacar la red social. Como bien lo decís, el 55% de la comunicación es no verbal, el 35, entre el 30 y el 35 es el tono que uso, y apenas un 10% o un poco menos es el contenido de lo que digo. Aparte, antes uno usaba mucho más el teléfono. Cuando te decían hola, uno ya sabía cómo estaba la persona. Digo, eso con el WhatsApp y las redes sociales, olvídate. No. Ahora que lo mencionás al WhatsApp, lo que yo destaco de bueno, o una de las cosas que a mí es la no necesidad de sincronía. Uno puede comunicarse con otros no en tiempo real, digamos, porque hoy las múltiples tareas que desarrollamos hacen que a veces la comunicación telefónica en tiempo real, en simultáneo, sea difícil. El WhatsApp hoy los ofrece... Sí, con los hijos es imposible, olvídate, porque no te atienden nunca. Exacto. Mariano, se nos ha ido el tiempo, pasar los datos de tu empresa, o sea que si vos sos una pyme, una pequeña pyme, y tenés un problema que no podés realmente solucionar, porque realmente las pymes aparte están atravesando una situación bastante crítica, acércate a esta empresa o acércate a una empresa de coach y tal vez con todo se puede arreglar, te acompañan en ese camino, te dan la contención como para que no caigas. Nos pueden ver, lo que estoy diciendo. Se hace un diagnóstico, tal cual lo decís vos. Nosotros trabajamos con individuos, trabajamos con equipos y con organizaciones.
Y lo que decís, la pyme enfrenta un desafío de globalizarse, de dejar de ser una empresa familiar y ser una empresa profesional. Empresas familiares, pero ahí te tengo que convocar para otro programa, porque aparte en las empresas familiares está toda la carga emocional que vos traes de cuando eras chico. Cuando quieras, porque hemos diseñado unos protocolos de empresas de familia que nos están dando muchos resultados. Un placer enorme, gusto, Mariano. Gracias. Ustedes no se vayan que el programa sigue. Puedo decir con un amigo de la casa, porque creo que ya te conocen y has venido muchísimo. Vos actualmente estás como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UMSA, todos la conocemos por UMSA. Sí. Contame, Mariano, bueno, muchas gracias por estar hoy acá, y contame, ustedes lanzan ahora un nuevo posgrado de tu facultad. Contanos cuál es, quiénes lo pueden hacer. Regio, mira, es una especialización en Derecho Procesal Penal única en la Argentina y única convalidada por las autoridades del Ministerio de Educación, o sea que de la CONEAU tiene un título oficial. Hay muchos cursos, pero que no tienen título oficial. Y este es un logro de la familia Garbarín Islas en su momento y de la facultad que logró esta aprobación. Y hemos empezado, el director general es alguien muy prestigioso, uno de los mejores 3 procesalistas de la Argentina, que es el doctor Miguel Ángel Almeida Nazar, que es quien dirige la revista jurídica La Ley, ex camarista, de primera, muy conocida. Yo soy el coordinador, tengo un grupo que me acompaña académico que es magnífico, muy judicial, Marcelo Lucini, un camarista para mí de lo mejor, de la Cámara del Crimen, Yamile Verdán, de la Justicia de Instrucción, Julio Báez, juez de un tribunal oral, Alberto Baños y varios jueces también, que es una especie de comité organizador, pero estos son los pulmones que trabajan permanentemente. Claramente lo pueden hacer solo los abogados. Abogado recibido, nada más. Claro, o con su título en trámite, inclusive. Y ya empezó con éxito, empezamos el martes. ¿No te piden nada de experiencia en tribunales? No. Vos recibido de abogado es como el sistema Bolonia de europeo. Vos terminás tu facultad y te especializás. Entonces, ¿cuál es el requisito? Haber terminado tu facultad. Y esto te sirve 2 años de especialización. ¿Tiene algún tipo de experiencia Mira, laboral? tenemos 30 y pico de alumnos, casi todos tribunales. Ah, sí, todos muchísimos están en tribunales. Exacto. O sea que esta especialización ya empezó. O sea, empezó el martes, pero estamos en los albores, de modo tal que si alguien se quiere anotar en estas primeras clases, es martes de 16 a 20 y es bienvenido. Una sola vez por semana. Es una vez por semana, muy intensa, ¿no? Y dura 2 años. Pero profesores, te diría lo mejor de la materia, Alejandro Carrió, Jorge Sandro, Hugo Pinto, Virgolini. Convengamos que Derecho UMSA es, puedo decir, fuertísima, no porque las demás carreras no lo sean, porque la verdad que es una de las, creo que es del grupo de las primeras, si no es de las primeras universidades privadas del país. Creo que la primera es la Católica de Córdoba, o sea, es muy buena en todas las áreas, pero en UMSA es como, no sé, yo digo que es como el caballito de batalla, viste que las universidades tienen, o sea, es muy prestigiosa en todo lo que es derecho. De hecho, vos sos egresado y todos tus hermanos también. Con medalla de oro se recibió el doctor en UMSA. O sea que, a ver, ¿y por qué tendría, parte del prestigio que tiene la facultad, hacer esta especialización? Aparte de porque una preparación muy fuerte, ¿qué más me da? No Mirá, sé. Yo creo que todos los estudiantes hoy, para seguir en carrera, y se los digo a los chicos de 5º año en el acto de culminación y entrega del título, tienen que seguir estudiando, necesariamente. Hoy hay que hacer doctorados, especializaciones, cursos, tenés que actualizarte. Ahora la facultad te está dando una herramienta tremenda con profesores académicos de primer nivel, incluso con profesores extranjeros que vienen de Chile, España, Italia, para vos poder, con esas herramientas, y mirá que yo he hecho cursos de grado y posgrado en cantidad y me han servido todo, me ha servido muchísimo.
que te dan herramientas que después las llevas a la práctica. Yo hay muchísimas cosas que escribí en doctorados que después las uso en escritos, y de la misma manera los jueces. ¿Por qué elegir esta especialidad y no hacer un doctorado en ciencias jurídicas? A ver, si yo me recibo de abogado, hago la colación de grado, tengo mi título, ¿no? Y quiero hacer un posgrado, los famosos posgrados son especialidades, maestrías y doctorados, ¿no? A ver, ¿cómo sé? La diferencia radica en esto. ¿Cuál hago? A ver. El doctorado es genérico. Vos vas a ver de todo, vas a ver de civil, laboral, administrativo, penal, un poco de cada cosa. Te da una cosmovisión. Como la carrera de grado. Como una carrera de grado más profunda, con más dedicación. En cambio, esto es algo concreto y es único en la Argentina. La especialización de Derecho Procesal Penal. En el mundo y en nuestro ámbito se discute qué sistema se va a aplicar. Nosotros vamos a cambiar de un sistema inquisitivo, vamos a pasar a un sistema acusatorio con más actuación del fiscal y vamos a pasar a mucha litigación oral, cross-examination, juicio oral. Está muy bueno. Por eso yo hice un curso en San Diego este año que fui a estudiarlo, porque quiero llevar a todos los alumnos egresados de esta especialización, porque es en Estados Unidos, que tienen una cultura de más de un siglo en esta materia de juicios, poder nosotros estar ahí, aprender las técnicas de interrogación, va a ser fundamental. Entonces hice técnicas de interrogación. Alegatos, aperturas, cómo se hacen. Te voy a dar un ejemplo. Trabajás con el método del caso, claramente. Con el método del caso. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo volví del curso y me tocó un alegato en la Cámara Federal de San Martín. Por primera vez en años de juicios orales me paré, caminé, enfrenté a la acusación mirándolo a los ojos, me puse adelante de los jueces parados. Inclusive hasta para preguntar, no es lo mismo. Yo venía, dije, y sin darme cuenta hice lo que no me animé a hacer durante años de juicio oral. Y sé por amigos y por los mismos jueces y hasta por los contrincantes, que estuvo muy bien la forma en que lo desarrollé. Y eso es aprendizaje del método. Y como vos dijiste, y esto es lo que se viene. Entonces, yo quiero darle a la Argentina y quiero darle a los estudiantes de la facultad unas herramientas que es lo que te da este curso, de ser distinto, y te llevas en el bolsillo un montón de relaciones con la gente linda y buena y docente que está ahí, ejemplos de profesores de primer nivel y herramientas que te van a servir para la actividad judicial, para la actividad del abogado, para dar exámenes, que te van a nutrir de un montón de conocimientos. No, aparte, fuiste muy claro, no solo es lo que preguntás, sino también la forma en que lo decís, o sea, el tono en que lo digo, la postura, o sea, y eso van a hacer, lo van a practicar en clase. Claro, te voy a dar un ejemplo. El caso es lindísimo. Chile está mucho más avanzado que nosotros en esta materia. La semana pasada estuve en Chile y aproveché a reunirme con el profesor Ángel Valencia, que es una eminencia en Chile y en Estados Unidos, yo lo conocí en Estados Unidos, y va a venir en el mes de octubre a dar una charla de este tema con un caso que va a enviar previamente y que los alumnos van a tener que estudiar, y va a ser durante 5 horas todo un juicio oral simulado con unos señores que van a ser de fiscal, otros de defensores, otros de tribunal, otros de abogados que interrogan. Para los alumnos que ya son profesionales, son abogados, es apasionante. Es un lujo, te digo, yo lo hice. Es un lujo, realmente tiene que ser apasionante. Yo que ya estoy viejo, lo hice en febrero. No, bueno, pero lo hice en febrero y me divertí muchísimo. Hablaba con el organizador y yo le decía, yo jugué con este caso, porque a la noche iba a comer con Augusto Garrido, un socio y amigo, y él hacía un rol y yo otro rol. Y aparte nos tocaron a mí ser defensor, que yo sabía que ganaba, y fiscal, que era más difícil, que le tocó, porque era más fácil. Y a Augusto, pobre, le tocó ser fiscal. Y realmente estuvo muy bueno, y es lo que quiero traer a la Argentina. Bueno, o sea que si te recibiste de abogado o tenés el título en trámite o ya estás ejerciendo tu profesión y querés hacer una especialización en Derecho Procesal Penal, acabas de escuchar, no podés no hacerla. Son 2 años que, aparte de aprender muchísimo, la vas a pasar muy bien y vas a salir sumamente enriquecido. Todavía estás a tiempo de anotarte, se cursa un solo día, los martes de 16 a 20. 4 horas, o sea, no podés no anotarte.
Realmente un placer enorme. El último que te pregunto, ¿en penal hay muchas mujeres también? Gracias a Dios, cada vez más. No, porque digamos que tratás con... Mira, te voy a contar una anécdota. En el año 1919, cuando se creó el Palacio de Justicia, no había baños de mujeres. Sí, no. Porque nunca se pensó que iba a haber mujeres. Hoy, gracias a Dios, de mi época de tribunales, en los años 70, 80, había muy pocas juezas. Sí, hoy tenemos ministras de la Corte de lujo, tenemos miembros en el Tribunal de Casación de lujo, tenemos juezas y ojalá tengamos juezas federales, como María Servini, que es para mí una jueza magnífica. Entonces yo creo que cuanto más haya juezas, hoy estuve con una jueza que es un encanto, Ana María Figueroa, yo soy un admirador de Ángela Ledesma, que es otra jueza de un tribunal oral. Pero penal, digamos que es lo más complicado. Es difícil, pero vos sabés que... Nos costó llegar. Mirá, en mi época de tribunales, en mi juzgado no querían nombrar mujeres. Yo tuve muchas mujeres y fueron maravillosas, las recuerdo con el mejor cariño. Yo tengo que ir a un corte, un placer, Mariano, No, como un placer. siempre, anótate, no te puedes perder esta especialización, ya volvemos. En marzo, congélate con Kennedy Más. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Pagá hasta con un 30% de descuento y congela la cuota. Inscríbete ya, Kennedy Más, el mejor plan para vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. La Universidad Católica de Salta te ofrece carreras a distancia para que puedas desarrollarte como profesional desde tu lugar y en tus tiempos. Ingresa a ucasal.edu.ar/distancia o acércate a tu sede más próxima. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. Instituto Junín, prepárate con nosotros para CBC, UBA 21, universidades privadas, ingresos, secundarios, cursos de apoyo y clases particulares. Instituto Junín, aprobar con nuestra preparación es una tradición. Bueno, estamos en el aire y ahora estamos con Alexia Rataxi. Alexia, hacía mucho que no venías al programa. Sí. Creo que la audiencia te conoce. Un placer siempre tenerte en el programa. Bueno, por si alguien no la conoce, ella es médica, psiquiatra infanto-juvenil, especialista en todo lo que hace al espectro autista. Y vos sos mamá de Iván, que es un chiquito que tiene esta problemática. Vos sos Karina Morillo y has escrito una carta, Karina, que publicaste en Facebook, que a mí me llegó, pero contala vos un poquito y contala vos también. O sea, no sé cuál de las dos. No, que la quiere cuente empezar. Karina porque la escribió ella, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por la invitación. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo
además de ser la mamá de Iván, de 17 años, que ya es un adolescente de 1,85 m, corpulento. Aparte. Hace 8 años fundamos con Soledad Sangronis, mamá de Ramiro, de 14, la Fundación Brincar. Y desde la fundación recibimos a 300 familias que participan de nuestras actividades y estoy en contacto permanente con la realidad de todos ellos. Y entonces para el 2 de abril siempre me agarra como una especie de balance de fin de año, de balance del año. Y este año, como Iván, vamos a tener que tramitar a partir de sus 18 años lo que se llama la declaración de capacidad, ¿no? La curatela, lo que antes era la curatela. Es un año muy movilizante para mí, porque uno como padre siempre se pregunta qué va a pasar cuando yo no esté. Y esa de ahí, otros chicos? Alexia, tengo una Alexia en casa. Tocaya. Tocaya, que tiene 19 años. Y uno quiere dejar el terreno preparado para el futuro. Y entonces cuando sentís la desnudez del Estado, la ausencia, tanto en la inclusión educativa, porque todos los meses de octubre la angustia de los padres es no encuentro vacante en la escuela, tengo que recorrer muchas veces 30 escuelas para encontrar una vacante para mi hijo, o ahora a principio de año la obra social no me cubre el tratamiento, o casos donde no tienen obra social y directamente se encuentran realmente con el vacío del sistema, porque tenemos hospitales públicos donde, por suerte, hay excelentes servicios de diagnóstico, lógicamente con los tiempos que implica conseguir un turno, pero una vez que tienen el certificado de discapacidad es... Me quedo en eso que dijiste, ¿no? Excelente servicios de diagnóstico, Alexia. Es así porque los casos cercanos que yo tengo les ha costado, pero sangre, sudor y lágrimas llegar a un diagnóstico certero. Han recorrido, tengo una amiga con esta problemática, creo que te contacté el año pasado, del interior del país, se tuvo que venir, viajaba, nadie, no daban, puedo decir algo feo, no daban pie con bola a los médicos, no, o sea, bueno, perdón. Es correcto lo que decís, a pesar de que hay algunos lugares, vamos a salvar algunos lugares que realmente donde se puede hacer... Capital y en provincia. Exacto. Y en algunos lugares, pero ¿sabes qué? Depende como de esfuerzos aislados de gente que de casualidad está en ese lugar en el momento correcto. La verdad que como política pública deberíamos tener profesionales formados en desarrollo infantil. En realidad acá, para mí, el punto fundamental es lograr que pediatras, generalistas y profesionales de la atención primaria tengan las herramientas como para hacer un diagnóstico. A ver, este programa lo ven casi todas las instituciones de educación. Escuchen realmente todas las facultades de medicina lo que está diciendo la doctora Alexia Rataxi. Repetilo mirando una cámara, por favor. Miro ahí a la cámara. Repito. Para esto tiene que servir un programa de televisión. Si queremos cambiar el juego en lo que hace al autismo, si pediatras, generalistas y profesionales de la atención primaria pueden estar diagnosticando a los niños dentro del espectro autista alrededor de los 2 años, que es el promedio de edad donde surgen las señales de alerta, y a partir de ese diagnóstico se puede empezar con la intervención temprana, vamos a cambiar el panorama de lo que es el autismo en Argentina. Así que pequeña cuestión, yo les digo, hoy por hoy, ¿cuál es el promedio de edad donde se recibe el diagnóstico en Argentina? 4 años. Cuando a los 2 años no sé si había señales de alerta. Está bien dicho, perdiste, pero... Perdiste, no, está perfectamente está bien dicho, perdiste. Se perdió 2 años, se perdieron 2 años, y eso tiene que ver con el sistema. El sistema, las trabas del sistema y las barreras del sistema, y a veces el desconocimiento del sistema, hizo que ese niño, que alguien, algún adulto en su entorno había detectado alguna señal de alerta, no lograra hacer llegar ese mensaje a alguien del sistema de salud. Entonces está en salud el problema. Vos imaginás, son 2 años. Claro, porque son la mamá hace lo que le dice el pediatra. A ver, si el pediatra... Totalmente. ¿Cómo fue tu caso? A ver. Mi caso fue, el pediatra me decía que justamente que esperara, porque los varones eran más remolones. Digamos, yo por la experiencia con Alexia ya a los 11 meses empecé a, digamos, notar que habían cosas que no iban
por el camino correcto. Ah, porque tenías una muy seguida. Muy Si seguida. no tenías aquella, ¿cómo me doy cuenta yo, mamá? A ver, si es el primero. Perdón, te interrumpo. Pero... No, es que es así. Yo digo, para mí Alexia fue mi gran maestra porque yo gracias a ella sabía qué es lo que tenía que suceder. Y bueno, fue tocar puertas, el pediatra me decía que esperara y por suerte, digo, desobedecí. y entonces fui a ver a un neuropediatra. Y así empezamos un largo camino, lógicamente, no sabíamos si era, digamos, antes de ver a neuropediatra no sabíamos si había un problema de audición, porque yo le sacaba el volumen a la tele y Iván nos giraba la cabeza. Entonces hicimos estudios, lógicamente, potenciales evocados auditivos. Después, bueno, tuvimos que ir a hacer todos los exámenes que te implica, ¿no? Encefalograma de ensueño, resonancia nuclear, test genético, hasta llegar... Que todo eso te lo cubrió tu obra social. Todo eso lo cubrió porque no todo el mundo puede aparte. ¿Cómo es, Alex? A ver, en realidad, si uno se va a las bases, para hacer un diagnóstico ni siquiera necesitas ningún test complementario. O sea, yo lo cuento esto porque me parece muy relevante, médica, porque no depende de hacer un electroencefalograma ni de hacer una resonancia. No, el diagnóstico se hace observando la conducta de un niño y hablando con sus cuidadores. Eso es lo mínimo indispensable. Entonces un diagnóstico se puede hacer acá, se puede hacer en Salta, se puede hacer en Comodoro Rivadavia, se puede hacer en un pueblito, mientras haya alguien, un profesional de la salud, que sepa algo de desarrollo infantil. Son 3 cosas que hay que saber. A ver, de vuelta. Los pediatras y generalistas que están en contacto con población infantil, o sea, de los 0 a los 6 años, 1, hacer vigilancia al desarrollo. En todo control de salud, chequear el desarrollo global del niño. 2, hacer pesquisa sistemática a 3 edades, 9 meses, 18 meses y 30 meses. Usar alguna herramienta de pesquisa para ver si hay alguna señal de alerta del desarrollo sociocomunicativo de un niño. 3, hacer diagnóstico. Este es el punto que todavía falta un poquitito porque se tienen que capacitar, pero los pediatras y generalistas podrían hacer con una herramienta gratuita el diagnóstico. Entonces, si todos hacen esto en nuestro país, podríamos, ya te digo, estar apuntando a que los chicos empiecen a recibir apoyos tan temprano como los 18 o 18 meses, 1 año y medio de edad, 1 año y medio, o 2 años. Muy chiquititos. Que para lo que es el autismo te cambia la existencia en un niño. Esto te digo, te cambia el pronóstico del niño, te cambia la calidad de vida de una familia, cambia el panorama. Entonces, no es poca cosa lo que se dice. ¿Y esa capacitación sería para pediatras, todos generalistas, los médicos generalistas? Que están en atención. ¿Quiénes son los primeros? A ver, hay que pensar siempre, en cualquier pueblo o ciudad, ¿quién es el primer profesional de la salud que contactan las familias? El pediatra. Y generalmente es el pediatra. Pero el pediatra. Capaz que en un pueblo no hay un pediatra. Bueno, ¿quién es? Es el generalista, es la enfermera del centro de salud. Ah, las enfermeras también tienen que estar preparadas. Claro. Ah, mira, hasta los trabajadores sociales, si uno quisiera. Ah, claro. Sí, claro, no tienen mucho contacto. Porque vigilancia del desarrollo y pesquisa no es algo demasiado complejo desde el punto de vista técnico. A ver, si yo entendí bien, yo a los 6 meses ya tengo señales que me pueden poner una alerta, o sea que señales como que el chico no tiene el bebito cuando le doy de mamar, 6 meses. No te mira, si no por te ejemplo. Mira a los ojos y no sonríe cuando le sonríen. A los 6 meses. Esas son 2 señales de alerta. Son 2 simples. Simples. Tampoco asustemos, ¿viste? No, porque ninguna. No quiere decir que tengan una condición del espectro autista. Quiere decir que hay una señal de alerta en su desarrollo y que hay que ir a hacer una consulta. Punto. 6 meses, el bebé tiene que mirarme y sonreír cuando le sonrío. Al año lo de señalar las cosas que le interesan, balbucear, mamá, papá, da. No nada de lo psicomotriz, o sea que tiene que caminar. Los motores en general empiezan a caminar al año de edad. En general sí, algunos más tarde, otros más Pero eso lento. generalmente no los pierden los pediatras. ¿Por qué? Porque están mucho más formados en el desarrollo motor. Entonces todos los pediatras están viendo todos los hitos motores. Eso generalmente no se les pasa. Lo que se les pasa más, porque no los han formado en tales cosas,
son las señales de alerta que tienen que ver con el desarrollo sociocomunicativo. Está clarísimo lo que estás diciendo. Cómo juega, cómo interactúa, cómo se comunica, básicamente. Sí, porque está totalmente ligado al tema de la comunicación, digamos, al ¿no? vínculo. Al vínculo, cuando empieza, pero cuando empieza a hablar sí lo tienen muy en cuenta. Más o menos, porque como te contaba Karina... A ver, Karina... contalo vos. Yo sé que uno de los motivos más recurrentes de consulta es que justamente no habla al año y medio. En el caso de Iván habló rápido, pero perdió el lenguaje. A los 18 meses Iván empezó a perder habilidades que ya había adquirido, comía con el tenedor y empezó a comer con la mano, empezó a perder es otra señal de alerta. Palabras que decía, la pérdida de capacidades, ¿no? Correcto. Entonces, el lenguaje, la verdad es que todavía falta esa vigilancia. Y yo, digamos, y esto lo digo desde el lugar de mamá, Alexia lo puede decir mejor, a veces yo creo que también hay un resquemor que se van a usar herramientas que son del autismo porque pensamos que un chico tiene autismo. En realidad, yo creo que la gran contribución que hizo el autismo a toda la infancia es generar estas pesquisas que tienen un filtro tan específico que pueden detectar otras áreas de desarrollo que quizás están también comprometidas y que necesitan estimulación. Nosotros el año pasado hicimos una formación en un centro de primera infancia en Barracas y había muchos chicos de 2 años que no hablaban, pero no porque tenían autismo, sino porque eran hogares monoparentales, hijos de padres paraguayos, donde lógicamente se hablaba guaraní en la casa, pero digamos, lo que esto permite es justamente decir, bueno, no es normal que un chico a esta edad no tenga tanto lenguaje desarrollado y tenemos que estimularlo y darle las herramientas que necesita lo antes posible. Creo que nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda, chicos? Un minuto. Cerralo vos mirando la cámara, te repito, lo ven casi todas las universidades del país, la capacitación que tienen que tener los profesionales de la salud para detectar esto. Un placer haberte tenido. Les recomiendo a todos que lean esa carta, porque puedo asegurar que conmueve hasta lo más profundo. Pero cerralo vos, Alexia, de hoy el programa. Sí, bueno, la idea es, para que no pasen lo que Karina mencionó en su carta, que era que muchas veces los derechos se ven vulnerados de las familias. ¿Por qué? Porque no acceden a un diagnóstico en tiempo, porque no acceden a los apoyos que necesitan desde los sistemas de salud. Una de las maneras de resolver este tema tiene que ver con la capacitación de los profesionales de la salud, ¿sí? La verdad es que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Yo soy psiquiatra infantil, así que puedo hablar desde mi lugar también. Si nosotros nos capacitamos, y especialmente aquellas personas y profesionales que están en el primer nivel de salud, ¿sí? Los que son primer contacto con las familias, si aprenden a hacer vigilancia del desarrollo, pesquisa sistemática de algunos desafíos en el desarrollo y el diagnóstico de algunos desafíos del desarrollo, yo les aseguro que van a transformar las vidas de muchos niños, niñas y muchas familias. Así que es casi como un ruego que uno hace. Nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere.